Primero, al yo poder visualizar un poco o leer un poco la sinopsis de su proyecto, me quedé muy pensativa en torno a las festividades. Y la primera pregunta que quiero hacer para aperturar esta entrevista es, ¿qué festividades y tradiciones populares fueron su mayor referente de creación? ¿Quieres ¿Tú? Hola, buenas Hola, tardes. ¿qué Antes tal? que nada, Buenas tardes, mucho gusto. qué buena Shan, introducción ¿verdad? diste, Shan. En conocerte. ¿Y tú qué dirías, Octavio? Bueno, yo creo que no pensamos en ninguna festividad más que la fiesta misma, el convivio, más que una festividad. Celebraríamos la magia de estar juntos celebrando algo y en este caso celebrando la vida, celebrando el ritmo, celebrando estar juntos y juntos. Sí, bueno, yo agregaría que como coincidimos, Octavio y yo, pues platicamos muchísimo antes de abordar cualquier proyecto y tenemos una obra anterior que se llama Los de Ultramar, que es una pieza que va en procesión y va justamente festejando la vida, recorriendo la vida a pesar de los pesares y que termina bailando con el público. Entonces, independientemente del COVID, que además tuvo mucho que ver de repente en cómo íbamos a terminar esta pieza de trabajarla durante todo este confinamiento, que así lo hicimos, además trabajamos por Zoom, pues fue mucho más fuerte para nosotros todavía el festejar la vida, porque habíamos pasado momentos de mucha angustia, de mucho confinamiento, de alguna manera de soledad, de no ver a las familias, de no ver a los amigos y pues este trabajo significó, aunque ya traía toda esta parte desde antes, significó muchísimo más en el momento en que se abrimos las puertas, digamos, para seguirla trabajando, para seguirla terminando y pues para festejar, pues que estábamos vivos a pesar de que pues hubo pues muchas tragedias de muchos amigos, ¿no? Y pues un poco es eso. Y bueno, yo pienso que el latinoamericano y Octavio, yo y muchos de los integrantes del equipo, pues somos gente que nos gusta bailar, porque además venimos de la danza. Venimos de la danza, nos gusta bailar, nos gustan los ritmos, nos gusta pues expresarnos con el cuerpo y también pues esta parte de las fiestas donde se baila, no solamente se va a escuchar música, sino se baila, se toma el cuerpo como un elemento de expresión con todo el ser, ¿no? Creo que fue también fundamental. Y terminaría diciendo, sumando a lo que dice Marcela, que la orquesta, teatro orquesta sonidera, las demás, también venía a hacer una inversión, a invertir la ecuación. Es decir, en vez de hacer una pieza para ser visto, ahora el que estaría en movimiento, el que estaría implicado en la acción era el público. Íbamos a hacer una fiesta para que el público disfrutara, no para que viniera a observar, sino para que él mismo se hiciera cómplice de lo que ahí se suscitaba. Entonces, en ese momento fue cuando invertimos y, y esto es parte de la resultante, invertir los factores de observación también. Sí, y yo creo que esta tradición, perdón por interrumpirte, Shan, si quieres seguir, este, que creo que se inicia, vuelvo a insistir, con los de Ultramar, donde vamos en procesión, la gente ya está empezando a ser invitada a seguir el ritmo y finalmente baila al final, ¿no? Al final es casi, vénganse a bailar. Acá
hay una provocación muy fuerte desde la primera pieza de que el público se pare a bailar con nosotros o con los intérpretes, ¿no? Se les invita inmediatamente a bailar y es muy curioso, ¿no? No sé si llamarle temor, es que de repente quisieran ver, porque no sé si viste algo de la pieza en algún momento, pero ellos están creando además personajes a lo largo de la pieza, en cada canción van cambiando de personajes y eso invita de repente al espectador a mirar y a observar qué está pasando en escena, ¿no? Y a pesar de eso, dijimos, va, no importa, porque no es que vayamos a hacer un cover, no es que vayamos a copiar al cantante, no, hay un trabajo de actuación pues en términos medio estrictos de interpretación de un personaje que no son ellos, que está creado a partir de la voz, de la música del trabajo que llevamos investigando hace mucho tiempo, que es la máscara corporal y donde ellos se vuelven otros. Y en cada canción, casi delante de ti, se van a convertir en otro personaje y en otro personaje. Y eso invita un poquito a que el espectador también quiera ver, pero aún así los provocamos tanto que terminan bailando. Y ya. Justo con esto que comparten ambos, pienso, bueno, ahí se hizo como esta acotación, ¿no? De no es festividad como tal, sino de la fiesta en sí, ¿no? De esta fiesta, celebración a la vida, como lo mencionaban. Pero hay algo que sí sigue como ahí llamando mi atención que se relaciona con, bueno, una fiesta, claro, ¿no? El principal. A mí también me gusta mucho bailar. Me gusta mucho y por eso yo creo que también elegí su propuesta escénica porque yo quiero bailar y es algo que no sucede en muchas propuestas, ¿no? Y justo esto que mencionan me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con, además de la música, que entiendo que es como este incitador principal, porque claro, los ritmos, sobre todo los ritmos latinos, pues a una le generan querer bailar. ¿No? Pero además de la música, ¿qué otros elementos ustedes retoman de la fiesta? De la fiesta, es decir, ahorita, por ejemplo, Marcela decía la máscara, ¿no? Que yo también eso lo relaciono un poco, por ejemplo, acá en el estado de Hidalgo, con el carnaval. Cuando hay carnaval, que es esta fiesta, este es el elemento máscara, ¿no? Pero me gustaría saber para ustedes qué otros elementos retoman de la fiesta que utilizan en su propuesta escénica y por qué. ¿Quieres? Tú hablas. Sí. Ok. Ok, elementos de las fiestas, del baile, de la celebración, utilizamos muchos. Me voy a adelantar, voy a hablar un poco en desorden. El, el hecho de la escucha, comienza la fiesta, comienza me hago una pausa en mi vida y me detengo a escuchar lo que el otro me comparte. Creo que esa es parte de la dramaturgia que tiene Te voy a hacer escuchar visualmente algo que yo entiendo más no como músico solamente, sino alguien que se convierte en esa música y que pueda hacerte escuchar notas que nunca habías escuchado. Ahí empieza la convivencia, ahí empieza la empatía, el juego de empatía. Después, tenemos tradiciones importantísimas como son las sonideras, por eso se llama sonidera. Es este tipo de fiesta donde la colectividad llama a la colectividad. La fiesta no es de quien toca o de quien baila, sino todo el tiempo hay un puente de comunicación. Ahí aparecen los sonideros, que también son narradores, son saludadores, son animadores. Es una figura inmensa de posibilidades que a nosotros nos llama la atención. Entonces, no es que copiemos la cultura sonidera, sino tratamos de hablar de ella, tratamos de utilizar parte de esta comunicación para también comunicarnos con la gente que está
dentro de nuestra fiesta, esta fiesta creada, porque tampoco es solamente una sonidera, son muchas cosas que incluyen, por eso lo pertinente de tu pregunta, muchos tipos de fiesta. También está la fiesta de 15 años, aparece la fiesta de 15 años, aparecen algunos trazos, algunas llamaradas, algunas insinuaciones de distintos tipos de fiesta. Y así va pasando por fiestas, pero por fiestas inclusive de otras épocas. Por ejemplo, creo que ya me estoy comiendo todo, Marce. No. Por ejemplo, la etapa en que entramos a la música disco. Ese es otro tiempo. Eso no es que nos hagamos retros y empecemos a tocar música disco. Estamos tocando música de otro tiempo en este tiempo. Y entonces mueve muchas susceptibilidades para la gente que lo vivió, mueve muchas memorias. Para la gente que no la conoce o que solamente la ha escuchado, escucharla con cuerpos en presencia es triplemente poderosa. Entonces hacemos alusión a ese tipo de fiesta, a ese tipo de historia, a este tipo de momentos. Sí, y agregando un poco esto que dice Octavio, que es riquísimo ver cómo las personas que han visto la sonidera de cierta generación y que además pues contaminan a los jóvenes al volver a escuchar esta música disco y se vuelven locos, ¿no? Con esto, creo que también tiene que ver darle cuerpo a esa música que a lo mejor ya no está tan cerca, ¿no? Que se quedó por ahí medio en la historia, pero que la estamos trayendo al mundo presente, no por hacerla retro o no, como dice Octavio, sino por revivirla y revivirla en esos cuerpos, seres que están tomando esa música como propia, ¿no? Y creo que eso es muy rico. Tenemos muchos años trabajando la energía del ser humano, del intérprete, para poderlo comunicar al otro de manera eficaz, efectiva, sincera, honesta, etc. Y creo que eso se ha vuelto como un atractivo en especial de esta apuesta que traemos ahora a la muestra, ¿no? Y este manejo nos ha llevado muchos años como investigar cómo transmitir esa energía, cómo transmitirle a los intérpretes qué es energía, cómo se transmite a partir de la mirada, a partir de ser muy conscientes de cada parte de su ser y de su cuerpo para saber cómo están aplicadas esas energías. Porque la energía como tal, pues no es que la desparramemos a lo loco, sino hay que saber muy bien en dónde está colocada, ¿no? Y entonces, bueno, eso es creo que otra cosa que contiene esta pieza y que nos ha llevado un rato de investigación, ¿no? Justo también yo le comentaba a Marce, ay, te voy a decir Marce, que Marce, esta parte del sonidero, ¿no? Porque acá en Hidalgo, sobre todo en los barrios periféricos de Pachuca, el sonidero está pegando muy fuerte, ¿no? O sea, es como, hay fiesta de, no sé, celebración de algún santo y entonces traen el sonidero más grande. Y justo yo he tenido la oportunidad de participar en la fiesta sonidera y esto que mencionan es cierto, ¿no? Es decir, yo observo la energía corporal en el baile, en una sonidera, que es muy diferente a una fiesta de 15 años, a un baile a lo mejor en un salón, en un lugar cerrado, ¿no? Y entonces eso también me parece como investigadora, creadora, una cosa, un elemento muy interesante que tiene que ver, como lo mencionaban, con dosificar la energía. Y también eso me llamó mucho la atención del título de su propuesta, que aquí quiero pedirle a Octavio que lo pronuncie, porque yo cuando lo leí dije, ay, ahora lo estoy pronunciando mal, pero a ver, lo quiero escuchar, por favor. Bueno, te quiero contar antes de eso que nuestras piezas están vivas y se les puede llamar piezas, fiestas, tocadas, o eso es algo muy gustoso de hacer, algo poco clasificable, ¿no? Entonces, al ser tan poco clasificable, lo que pasa con nuestras
piezas, con nuestras fiestas, sobre todo esta, es que el nombre va cambiando. Seguramente tienes un nombre que no es el que que era al tenemos hoy, principio. o tal vez sí, porque Sí. va cambiando. Ahora se llama teatro, orquesta, sonidera, las demás. Sí, justo ese tengo. Precisamente los sonideros juegan con los demás. Entonces hay un juego entre Las. las que se va haciendo les. Bueno, una de las cosas es esa, la orquesta sonidera, pues tiene la palabra teatro, como se usa en Francia, y después antes se llamaba le orquesta, ahora solo se llama orquesta, y sonidera con las dos arrobas, las Sí, demás. voy a agregar lo de No, teatro la sonidera, las demás con las dos con las dos arrobas. arrobas. Ahora sí que aunque suene extraño, nosotros estamos eh, mucho en Francia y entonces una de las razones de ponerle teatro es porque allá nos están invitando mucho, mucho. Entonces fue como una parte hasta ahorradora del término, en vez de estarlo traduciendo, porque a veces no nos preguntan por qué se llama así, porque no entienden el español o por lo que sea. Y en parte fue un juego de estar por allá. Ya esa pieza se ha llevado ya a Francia, por allá ha estado en 3 o 4 festivales. Y de hecho en el primero que estuvo no fue en Francia, fue en Hungría. Y pues empezamos a pensar qué palabra era más fácil para que entendieran de entrada qué es. Y sí, es teatro, ¿no? En Budapest nos dijeron, claro, esto es teatro, ¿no? Porque nos decían, pero usted, no, ya lo verás, no sé si revelar muchas cosas de la pieza, porque hay un juego de convención muy, muy, muy importante para nosotros y nos gusta que el espectador lo descubra. Entonces, por eso viene siendo un teatro de interpretación real y verdadera, que por eso esa palabra era importante incluirla en su título, nada más. Ok, justo esto también me parece muy valioso, ¿no? Como de pronto yo entiendo que como creadores, creadoras, nos cuesta de pronto ponerle nombre a nuestra pieza. Y esto que dicen me parece algo también muy interesante, ¿no? Como, bueno, no sabemos qué nombre tengas ahora porque ha tenido otros tantos nombres y eso también me parece algo muy valioso. Y claro, ¿no? Esta explicación, por ejemplo, creo que también será interesante para las personas que nos escuchen, porque justo yo lo veía y decía, bueno, pero esto está en francés la palabra, ¿no? Entonces ahora ya nos dan esa explicación del por qué. Quisiera pasar a la siguiente pregunta que me tiene, cuando tuve la oportunidad de leer la sinopsis, ustedes mencionan allí que la fiesta contiene 30 o más piezas musicales de hoy, de ayer y de siempre. Y ahí me gustaría preguntar, ¿quién realizó el proceso de selección musical y bajo qué lineamientos o consideraciones se llevó a cabo? Ahora sé, ¿no? Por lo que ya mencionaron, que hay, por ejemplo, música disco, pero quizás no tienen que revelarnos qué canciones, porque eso ya sería un gran spoiler, sino un poco platicar de ese proceso de selección. Eh, Adelante, quien quiera. ¿Tú? Pues? Bueno, en este caso, como la pieza anterior, la música es parte de la dramaturgia. Vamos, así como se construye una pieza, una fiesta, un evento, la selección de las canciones que va a cantar un grupo, así construimos también la pieza. Son los momentos que se van suscitando a lo largo de una fiesta o a lo largo, inclusive también en la sala de tu casa, cuando dices, quiero que mis amigos oigan primero esta, después esta música, después esta, y con esto los voy a llevar a que terminen bailando.
si lo logramos, Ujú. tendremos una palomita. Creo que así está construida la selección de las músicas. Marcela y yo las vamos planteando en algún principio y decimos va por acá. Y ya que el sentido de lo que estamos haciendo empieza a cobrar forma, Ujú. los mismos intérpretes, cosa importantísima que hay que hablar de ello, van trayendo piezas que se adaptan a lo que se está haciendo, inclusive cambiando el sentido de lo que estamos construyendo. Ujú. Entonces es una colaboración que ponemos Marcela y yo, y después cuando entra en órbita empiezan a caer canciones y canciones y situaciones como la música disco o otro tipo de canciones. Y quería agregar, porque creo que es importante, a pesar de que sí tiene una línea conductora y dramatúrgica la pieza, tiene muchos apéndices Mm. que vamos quitando y poniendo dependiendo de lo que nos piden. Si es hora y media, la pieza puede durar 3 horas, pero si nos piden hora y media, pues hora y media, si es 2 horas, 2 horas. Y esa dramaturgia de alguna manera la reelaboramos según para qué es, para qué se quiere, ¿no? Los tiempos que tenemos, en fin, está viva, la pieza está viva y va cambiando además. Sí hay una línea conductora muy importante que tratamos de respetar, pero sí tiene estos apéndices muy claros, y hay veces que alguna pieza que estuvo de manera importante al principio, a veces ya ahorita empieza a relegarse un poco, ¿no? Porque funciona mejor otra, en fin, ¿no? Es todo un trabajo constante de investigación y de reelaboración de la pieza. Y creo que eso también nos parece importante para una pieza, y los mismos intérpretes mantienen viva la pieza, ¿no? Otra cosa que quisiera decir con respecto a la música es que nos imaginamos dónde ese lugar donde empieza, ese lugar donde hay una orquesta, ese lugar decadente puede ser, donde hay una orquesta que pues nadie está escuchando y pues se empieza a ambientar y poco a poco esa orquesta los va jalando, los va tomando. Entonces ahí pensamos cuál sería la primera canción o la primera música que utilizaríamos para abrir ese espacio. Y ahí se empieza a construir muchísimas cosas. Y nuevamente el trabajo de los intérpretes es el que construye la obra, que sería importante hablar de ellos y de su Sí, trabajo. yo quería justo hablar de ellos. Para nosotros la máscara corporal tiene que surgir del intérprete, ¿sí? Ellos van creando la propia verdad de cada personaje. No podemos imponérselas desde una dirección. Cuando ellos ya tienen esta semilla del personaje, quizá nosotros podemos guiar un poco la parte, por decirlo así, que no me encanta la palabra, pero la parte de tono, de estética, de gusto, porque es inevitable que como directores queramos que vaya por aquí o por allá, ¿no? Pero el trabajo que ellos ponen desde sus vísceras, desde su cuerpo, desde cómo habla, desde cómo gestualiza, cómo es el cuerpo, cómo camina, es fundamental y tiene que surgir de parte de ellos, ¿no? Eso es fundamental. Que además de eso, pues es un trabajo de investigación fuerte, ¿no? Bastante fuerte, y que además hay un trabajo atrás donde cada personaje es entrevistado, por ejemplo, ¿sí? O sea, aunque haya surgido de una canción, se hace un trabajo donde el conocer a ese personaje por el propio intérprete de manera importantísima lo hacemos constantemente, ¿no? Entonces estamos investigando ese personaje, cómo es, qué edad tiene, de dónde vino, por qué, ta. No es que hagamos una historia en sí, sino que sepamos cuál es su esencia como ser, como intérprete, como personaje, perdón, ¿sí?
Y bueno, Sí, 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 no sé si quieran agregar algo más sobre esto, ¿no? pues yo creo que Les ya es, escucho, o sea, si tienen el interés, claro, este espacio es para ustedes, para que si quieren como aprovechar y hablar también del trabajo con los intérpretes, pues adelante, ¿no? Los intérpretes, para que venga, bueno, tengo una pregunta que también me interesa mucho escuchar, pero se puede ligar con esto, entonces si quieren agregar algo más, adelante. bueno, creo que sí es importante decirles a ti y a todos que estos chicos que a veces les decimos creactores y creactrices por crear una palabra nueva, este, que es invención de Octavio, por cierto, porque no son actores en el sentido tradicional de la palabra, ni son bailarines en el sentido tradicional de la palabra, ¿sí? Ellos llevan muchos años trabajando, algunos tienen 13 años, 12 años, 10 años. El más joven que está con nosotros, que es un solo joven muy talentoso, lleva 2 años. Y entonces la mayoría de ellos tienen más de 5 años con nosotros, 5, 6, 7, en fin, ¿no? Son cerca de 8 o 10 intérpretes, ¿no? Entonces creo que es bien importante porque es un aprendizaje de, de una nueva manera de abordar cuerpo, mente, espíritu, interpretación y que creo y creemos, ¿no? Realmente que pues ha dado resultados muy interesantes, por lo menos para nosotros ha resultado en eso, ¿no? Y otra cosa, el trabajo de las actrices, los creadores o lo que sean, lo que sea, como llamarlos, Sí. eh, es que no solamente trabajan con la sincronización de la voz y además crean un personaje sobre la voz misma, sino estudian de manera realista y a veces Verdadera. de manera expandida cómo suena cada instrumento, cómo Ujú, hacerlo notar con el cuerpo para que tú lo puedas escuchar, ujú, porque las grabaciones ya son sonido, pero no son cuerpo. El cuerpo lo ponemos nosotros, lo ponemos la, lo ponemos en escena, entonces ellos son los que construyen, inclusive tocan instrumentos que no existen, ujú, o a veces ni siquiera está el instrumento, pero está la verosimilitud con lo que hacen, que no importa qué tipo de instrumento sea. Y ese es un trabajo también, mucho este, trabajo. es un trabajo de filigrana, es un trabajo que Ujú, se va construyendo poco a poco hasta que llegamos a la nota y también es otro elemento que ves en esta acción performática que están teniendo. Entonces ujú. las capas son múltiples. Al lugar donde han llegado como artistas, pues se está expandiendo muchísimo y las posibilidades, como dice Marcela, pueden ser infinitas. Ujú. Al escucharlos pienso mucho en, no sé cómo sucede, ustedes han estado en más lugares del mundo que yo, pero bueno, al menos el horizonte que yo tengo de la escena, de pronto se piensa que para propuestas como esta, uno debe dejar al lado el rigor en tanto, no sé, por ejemplo, Octavio mencionaba, ¿no? Un término verosimilitud. Y muchas veces se piensa, ¿no? Como es una cosa performática, es como más fluir y más, y entonces se pierde de pronto esa seriedad en tanto la disciplina del trabajo, y yo creo, y ahora escuchándoles lo reafirmo, que más bien no, es claro, ¿no? Es llamémoslo, es una pieza que entonces abre y cambia, como también lo mencionabas, Octavio, al inicio, esta perspectiva, ¿no? De entonces mi público ya no nada más es público, espectador, sino que también participa de la pieza. Y lograr eso, yo pienso que lograr eso para los, eh, los creadores, los creactores, creactoras, como los nombran ustedes, es sumamente difícil, ¿no? Porque de pronto
este teatro un tanto como, digámoslo, ¿no? Un teatro a la italiana, pues nos acostumbra que el actor está arriba del escenario y el espectador simplemente le apagan la luz y desde que se le apaga la luz al espectador está o se le dispone a estar pasivamente, ¿no? Solamente mirando. Pero, ¿qué sucede cuando las condiciones invitan e incitan a que no solamente sea uno espectador, sino partícipe de, y en ese sentido creo y cada vez me emociona más participar de su gran fiesta porque sin duda considero, y bueno, ahora lo reafirmo escuchándoles, que hay un trabajo de disciplina, de rigor, desde los conceptos del teatro, digamos, un poco más tradicional, ¿no? Hablando, por ejemplo, de verosimilitud, ¿no? Esto que comentan de a veces no hay instrumento, pero sí hay, ¿no? O sea, ahí está ese sentido de verdad. Y con esto hilo a algo que es una pregunta que me costó un poco concretar y que de pronto la cuestionaba mucho, trabajé mucho en esta pregunta. Y está relacionada a, yo sé que ustedes, si no me equivoco, ustedes codirigen la propuesta, ¿cierto? Ok. Ustedes desde fuera, quisiera que hoy pudieran compartirnos cuál ha sido la experiencia más significativa que han tenido con los públicos participantes, espectadores en esta pieza en específico. Sé que han estado en muchos lugares, sé que la han presentado, vi varios fragmentos de sus presentaciones, pero siempre es bien importante cómo reacciona el espectador participante. Y yo sé, ¿no? Yo sé que no puede estar acá de pronto todo el elenco, también por temas de tiempos y todas estas complicaciones, pero ustedes como en la parte de la dirección, ¿cuál es esa experiencia que ustedes consideran significativa que haya tenido la pieza, los creadores, las creadoras, con el público participante espectador? No sé si quieran ahí, tengan alguna alguna de las muchas que seguramente han tenido. Y bueno, queremos decirte que esta pieza antes del COVID se estrenó en 2 ocasiones a nivel de nuestro espacio, donde ya vimos el potencial que tenía, porque había 60 personas invitadas de manera particular, pero que se pararon a bailar todas, ¿no? Y dijimos, ah, caray, no, qué importante es. Pero para no hacértelo largo, pues salimos del COVID y empezamos a tener eh, algunas funciones aquí, casi inmediatamente nos fuimos de gira 3 meses, ¿sí? Con esta pieza y con otra, ¿no? Entonces, lo que te podemos decir es que no ha habido un solo lugar donde se ha presentado. Estuvimos en Australia, estuvimos en Hungría, estuvimos en Francia, y en ninguno de ellos, bueno, en México hemos estado en 4 o 5 lugares importantes, digamos, desde una exposición privada de pintura hasta en el Día Internacional de la Danza, tanto en el IMBA como en la UNAM. Y en todas las ocasiones el público se ha aprendido de manera sorprendente, ¿no? Muy sorprendente. O sea, de verdad pues es muy satisfactorio verlo, ¿no? Ver que eso sucede, ¿no? Entonces, pues es lo que te puedo compartir, o sea, a pesar de que no hay el mismo idioma, a pesar de que los sonideros ahí mezclan el inglés con el español, con el francés, y aún así la gente está realmente atrapada por lo que están haciendo, ¿no? Por lo que están, pues, compartiendo más que nada, porque hay una relación de retroalimentación y la gente quiere bailar con ellos y además quiere bailar como ellos están bailando, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? En fin, no sé si quieres agregar algo. Marcela tiene una anécdota buenísima. Y contaría la anécdota y trataría de responder la pregunta, de no responder, de contarte qué es lo que siento que nos pasa a nosotros como directores y al grupo. Pero voy a empezar por la anécdota. Perdona que me tarde un poquito en contestar. La anécdota en Hungría,
fue que una persona empezó dudando de quedarse o no, se quedó, se enfiestó, se fue yendo con nosotros, empatizó con los personajes, pero algo que le reclamaba a Marcela de una manera eufórica, reclamándoles cómo un personaje enfrente a sus ojos había cambiado de personaje y él no se había dado cuenta. O sea, Sí. le decía a Marcela, ¿cómo te decía? No, es que fue muy curioso, ¿no? Porque termina la pieza y dijo, yo quiero saber cómo hacen esto. Y bueno, uno de los intérpretes dijo, bueno, pues ella que te diga, ¿no? Ella es la directora. Y bueno, me agarró a mí y fue muy curioso porque estaba eufórico el hombre, estaba maravillado y decía, es que delante de mí, ese que está ahí, y señalaba en especial a uno, ese que está ahí se cambió, se convirtió en otro ser y yo quiero saber cómo le hace. Y yo decía, pues así, ¿no? Pregúntale a él. Pregúntale a él. No, estaba así verdaderamente, y quiero contarte además que esto no lo dijo ahorita Octavio, este festival en Hungría es uno de los festivales más importantes de Europa de músicos y cantantes. Se llama Sziget Festival. Llegan 500,000 personas a ese lugar a ver a los más famosísimos del momento. Y esta parte donde nosotros estuvimos, que es una parte que hay un ser ahí en el Festival Sigue que quiere darles más arte y más cultura a su público y deciden en general pues performance o cosas así que sean distintas a esos conciertos famosísimos, ¿no? Entonces, este hombre se llama Gabor, que es encantador, ya nos había invitado con los de Ultramar, ya había sido así gustosísimo de esto y de repente nos dijo, quiero algo nuevo, tráiganse algo nuevo y teníamos la orquesta después del COVID, fuimos con esa y pues ese fue el resultado de un lugar donde además pues teníamos pues para esos festivales somos totalmente desconocidos, ¿no? Pues quién sabe quiénes son. Y sin embargo, el público que tuvimos fue encantador. Y se prendieron como si estuvieran oyendo a, no sé, un famoso que, 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 que nos ha pasado en el Festival de Música que cerramos el año pasado, el Festival Cultura UNAM, lo cerramos con los músicos. Nosotros, pues, ya te das cuenta, somos medio músicos, y entonces cerramos ese festival y la gente bajó, o sea, ellos bajaron en algún momento a la línea de la vida, que tenemos varias anécdotas sobre eso, y empezaron a pedirles autógrafos como si fueran grandes rockstars, ¿no? Entonces era muy divertido ver que habían entrado totalmente a la convención y pues a ver esa verdad que tienen ellos como creadores. Sí. Y bueno, como última anécdota, que ya no es anécdota, sino es una realidad, el crear algo en conjunto con las y los artistas que trabajamos en esta compañía y construir al mismo tiempo un tipo de relación, un tipo de descubrir otra manera de relacionarse escénicamente y construir un aplauso distinto al que genera una obra de teatro, una obra de danza, pues ha sido para nosotros eh, muy enriquecedor porque desde el principio hay una interacción con el público. Uh-huh. Todo el tiempo se va construyendo una interacción que es algo nuevo que no conocíamos, algo nuevo, único y singular. Uh-huh. Esa manera de ahora relacionarnos con el público. Eso ha sido un descubrimiento bellísimo que todavía nos sigue asombrando cada que se da la magia. La verdad que sí. Sí nos asombra y ojalá que nunca nos la creamos, porque creo que ahí se apaga la flamita de la creación, creo yo.